dejó una iglesia. Ujú. Ya, nosotros sostenemos que esa iglesia que dejó Cristo es la iglesia católica. Ujú. Y se lo puede comprobar con Biblia y con sucesión apostólica. ¿Ya? Entonces, si la iglesia católica no es la de Cristo, según ustedes, quiere decir que la iglesia de Cristo se perdió en el tiempo o continuó hasta llegar hasta nuestros días. Porque ustedes tienen que demostrar de forma física o literal sobre la existencia de la iglesia, porque ustedes provienen de Martín Lutero, que fue un monje católico que se separó de la iglesia. A partir de ahí, procede. O sea que según tú prefieres creer en la historia antes que en la Biblia para poder corroborar o para ¿Sí? poder La argumentar historia cuál es la iglesia corrobora verdadera. todo Espérame, lo que dice espérame. la Biblia. Sí, déjame hablar, espérame. O sea, entonces ¿a quién le creemos? Vamos a hacer la Biblia a un lado. ¿Y a quién le creemos entonces? A los musulmanes que dicen que son verdaderos, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los judaizantes que son más antiguos que ustedes y tienen historia y tienen líderes, obispos de sus iglesias históricos en el siglo I, IV, V, etcétera, etcétera. Entonces tú, porque alguien tenga una historia, o sea, eso lo hace una iglesia verdadera, estimado, qué equivocado que estás. Tu iglesia tiene una historia, eso no quiere decir que sea de Dios. Los judaizantes Amigo, tienen una eh, historia. Déjame terminar, espérame. Los judaizantes tienen una historia y eso no quiere decir que sea de Dios. ¿Qué hace a una iglesia verdadera? ¿Qué hace a una iglesia realmente ser de Dios? Practicar las doctrinas que Jesucristo y los apóstoles establecieron a través de la escritura, porque fue la palabra que nos dejaron para que fuera guía de nosotros y poder siempre confirmar que estamos caminando en el camino correcto, examinado siempre por la palabra del Señor, que es la Biblia. Entonces imagínate, tú vienes aquí a fundamentar que tu iglesia es tu iglesia por una historia, y si no tiene historia, estimado, sí tenemos historia. Tenemos pastores en los primeros siglos, etcétera, pero nosotros no dependemos de una historia porque una historia aguanta con lo que le pongan. Entonces, ¿con qué seguridad tú crees que lo que una historia dice es real hace una cantidad de años donde tú no estuviste? Me explico. Entonces, ninguna historia va a poder validar que una iglesia sea verdadera, porque si a eso nos vamos, los judaizantes, vamos a hacer en este caso que, así como dices tú, vamos a hacernos a un lado nosotros, que nacimos en el 1500. Ok, entonces, si es por antigua, entonces ustedes son falsos, porque la iglesia judaizante es más antigua que ustedes. Entonces, te das cuenta, no es por historia, es por lo que la palabra enseña. Entonces, si tus doctrinas no van en línea como la palabra enseña, no eres de Cristo entonces. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No debemos pensar más de lo que está escrito. No debemos pensar más de lo que está escrito. Ahí están las doctrinas que Dios estableció. Y Jesucristo lo dijo: vayan y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Estaba hablando de la palabra del Señor. Romanos 16, 25, lo compré y 26. La escritura, la escritura. Entonces, deje de estar escuchando videos de Luis Toro, deje de estar escuchando videos del Padre Cota, deje de estar escuchando a Roma, Bonerge, de estar escuchando a Eddie cuando se echa los traguitos, deje de estar escuchando a esa gente. Estimado, estudie la Biblia para que se dé cuenta que lo que la Iglesia Católica enseña, todo va en contra precisamente de lo que las Escrituras enseñan. Así de fácil. Entonces, ahí está la respuesta, mi estimado. No necesitamos historia, necesitamos respaldo bíblico, algo que ustedes no tienen. Así de fácil. Adelante. ya bien. Yo no estoy hablando con musulmanes, no estoy hablando de judíos, yo estoy hablando de la iglesia de Cristo. Si los musulmanes dicen que tienen su posición, pues allá ellos. Igualmente los judíos, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una coherencia entre la iglesia del primer siglo y la iglesia actual, sea cual sea la iglesia.
Porque no se puede creer en una iglesia fantasiosa y decir mira, que nosotros somos la iglesia de Cristo porque aquí está así, así, pero si esa iglesia no tiene un respaldo histórico, cómo crees que vamos a demostrar? ¿Se entiende? Pero te hago una pregunta. ¿Tú tienes conocimiento de eclesiología histórica para meterte en esos temas? ¿Cómo? ¿Tienes conocimiento de eclesiología histórica para meterte en esos temas? No, para serte sincero, todavía me falta. Ok, entonces ¿por qué estás defendiendo lo que no conoces? Pero tiene que haber una correlación, ¿sí o no? No, tú estás diciendo, escucha, tus palabras son, ustedes no conocen la historia, nosotros somos la iglesia verdadera y apelas a la historia que no conoces. O sea, ¿cómo apelas tú a una historia que no conoces para decir que ustedes son la iglesia verdadera? Por eso tiene que haber una correlación. Mira, cuando Jesús dijo, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en qué, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿Esos ¿verdad? discípulos eran católicos romanos? Entonces, Escucha información, espera. ¿Esos discípulos eran católicos romanos? eran católicos, sí. Pero déjame ¿Romanos? terminar la idea, no me interrumpa, siempre me interrumpe. Entonces, Jesús dejó la tarea a los apóstoles de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Pero los apóstoles no llegaron a todas las naciones realmente. Llegaron hasta donde pudieron, que los apóstoles eran perseguidos y hasta los desvivieron. Porque si no eran los apóstoles, ¿quién era el encargado de transmitir el evangelio? ¿Quién? ¿Fue la iglesia del amigo acá Kelvin? ¿Fue la iglesia de algún protestante de acá? Mira información, yo te hago una pregunta, tú llegaste a un punto, a ver, mira. Ya, yo soy un neófito en ese ¿vale? punto ya. Espera, tú llegaste a un punto y te destruiste tú mismo. Tú dijiste, los apóstoles fueron desvividos a causa de Cristo, ¿vale? Precisamente esa es una de las características de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo va a ser perseguida, dice que vamos a ser perseguidos por todos los tiempos a causa del evangelio. Yo te hago una pregunta. Después del edicto de Tesalónica en el año 380, ¿a cuántas personas desvivió la Iglesia Católica por razones de persecución religiosa? A ninguna. Ay, Dios. Y Mira, ahora, mira, te voy a dar un nombre. Te voy a dar un nombre. ¿Tú sabes quién fue Prisciliano? No. En el 385, dale. No. Prisciliano fue la primera persona ejecutada por herejía. La primera persona que fue ejecutada por herejía fue Prisciliano. Y de ahí en adelante vas a encontrar, por ejemplo, linchamientos de supuestos paganos, donde el obispo, por ejemplo, estudia, por ejemplo, la destrucción de Cerepaeum, en el 391 por el obispo Teófilo. Busca, por ejemplo, los asesinatos de filósofos y sacerdotes no católicos romanos en el año 415. Busca, por ejemplo, el martirio de Marcelo de Apemea, por ejemplo. Busca, por ejemplo, las cruzadas. Espera, cálmate, que tú dijiste que no sabía, que era mentira. Te estoy dando nombres. Busca, por ejemplo, la destrucción de los valdenses. Busca, por ejemplo, las cruzadas. Busca, por ejemplo, los cátaros. ¿Quiénes eran los cátaros? ¿Cómo los desvivieron? Busca, por ejemplo, el sincretismo en el norte de Europa a partir de la evangelización por la espada y no por la Biblia. Busca, por ejemplo, lo que fue la llamada época de la Inquisición. ¿Quiénes eran los inquisidores? ¿A quiénes los inquisidores los denunciaban? Luego ellos dictaban un juicio de muerte y se los entregaban al Estado para que el Estado los desviviera. Entonces la pregunta concreta, Leo, es decirle, ¿quién es la pregunta iglesia? Concreta es, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo Entonces, es la iglesia de los... Escucha. La iglesia de Cristo es la iglesia de los apóstoles que bíblicamente dijo que iba a ser una iglesia perseguida, o la iglesia de Cristo es la iglesia católica romana. Escucha. La iglesia de Cristo es la iglesia católica romana que a partir del año 380, cuando hace unión con el imperio romano, se convierte en una iglesia perseguidora. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿La perseguida o la perseguidora?
La iglesia a la que persiguió el Imperio Romano es la iglesia católica. Ok, te lo concedo. ¿Sabes una cosa? Escucha información. Te lo voy a conceder. ¿Sabes una cosa? Yo creo que la iglesia católica fue iglesia de Cristo. Yo creo que la iglesia católica es la iglesia romana, perdón, después de que salieron, después de que se esparcieron desde el día de Pentecostés, cuando se esparcen, llega un grupo a Roma y empieza a evangelizar en Roma en el año 56, 57, cuando llegan a evangelizar a Roma y se convierten en iglesia. Incluso Pablo escribe una carta a esta iglesia. Pablo le escribe una carta a la iglesia en Roma de los romanos, y luego llega Pablo allí siendo encarcelado, y luego llega Pedro en el año 60, 61 más o menos. Y ahí empieza a surgir un grupo organizado, una denominación organizada, como pasaba en Antioquía, como ya había sido en Jerusalén, como ya había pasado en Jerusalén, como ya había pasado en Antioquía, como pasaba en Alejandría. Yo creo que era la iglesia de Cristo. ¿Sabes qué creo? Que la iglesia católica a partir del año 380 se convirtió en una iglesia apóstata. La iglesia católica se alejó de lo que era el cristianismo y básicamente apostató, se convirtió en una iglesia hereje, se convirtió en una iglesia apóstata, y en vez, ya pasó de ser una iglesia perseguida por los romanos a una iglesia coludida con Roma, unida con Roma para convertirse en una denominación política, religiosa, perseguidora. Moses, bienvenido, Moses. ¿Tienes alguna pregunta, Moses? Alejo, yo tengo una pregunta. No, ninguna. Espérate, información, espérate, vamos a darle chance a tus hermanos La iglesia católicos. romana se destruyó. ¿Cuál era la iglesia entonces en ese tiempo? Espérate, Saulo, no te toca a ti todavía, espérate. Respóndeme, Alejo. Moses, bienvenido, Moses. Bueno, hermano, usted sabe que yo muchas veces le huyo a estas cosas de Adelante. refutar y de preguntar, porque la verdad no tengo conocimiento, a pesar de que soy católico, no tengo conocimiento de nada, así que le huyo muchas cosas. Sí, Le huyo a Moisés. estas cosas. Sí, yo sé pero- que eres un muchacho bien humilde, Moisés, y el objetivo aquí, no te preocupes, aquí no somos como los católicos que tratan de aprovecharse, sino que tratamos de ayudar. Pero se supone, Moisés, que, o sea, tú eres un monaguillo y tienes que tener ya un conocimiento, por lo menos básico, de la Iglesia Católica. O sea, no. ¿qué es Bueno, lo que sí, qué yo es lo que te han conozco. enseñado? Yo reconozco, sí, de que la Iglesia Católica ha tenido un pasado muy oscuro con el tema de las cruzadas, de que Un católico sincero, de escúchame. de que ha matado por la palabra, que ha destruido, si no estoy mal, fueron repetitivas veces que la Iglesia Católica destruyó Jerusalén por la palabra. Bueno, Si no escúchame. estoy mal, Católica destruyó si no- Jerusalén. Si no estoy my mal, God. si no estoy mal, Moisés, si no estoy mal. Bueno, Moisés, si sigues No, con estás esa malísimo. mentalidad, vas a terminar Estás siendo malísimo. protestante. Andas bien mal. escuchen, es un monaguillo, les está enseñando a ustedes lo que es la honestidad. Bueno, vamos a darle chance gracias, Moisés, gracias. Vamos a darle chance a Yo Saulo. lo Saulo. único que le digo a mis hermanos católicos a que están aquí, que Dios me los bendiga y Señor Jesús, ilumínenos. Dios mío, eso está bueno, Moisés. Saulo, adelante, te escuchamos. Sí, Alejo sabe historia. Para empezar, él ni siquiera tenía su iglesia ahí. Él mencionó a los herejes, Tú, Alejo, tú dijiste que la iglesia romana era la que mató. ¿Cuál era el cristianismo original entonces, Alejo, en ese tiempo? No te vas a considerar hereje como los arrianos, los zetas. Tú dijiste que esos eran herejes. ¿Cuál era la iglesia verdadera en ese tiempo, Alejo? ¿Cuál era? Ok, la iglesia católica hizo parte de la iglesia verdadera hasta el año 380 con el... No, dime, ¿cuál era? ¿Cuál era? Escucha. La iglesia verdadera efectivamente provenía de los apóstoles. Por ejemplo, tenemos a Pedro fundando la iglesia de Antioquía antes que Roma, porque de hecho Roma ya existía. Yo lo sé, la iglesia de Escucha, interrumpas, te por favor. estoy dando historia, aprende información. No te Aprende interrumpa, información, por aprende. favor. Mira, tú aprendes, Compórtate tú como un simplemente- caballero, pareces un tú simplemente